Hola chicos de la PRON 2020, Colegio Cooperativo. Nuevamente nos encontramos acá con ustedes en esta clase virtual, saludándolos, espero que se encuentren muy bien, como también la familia. En el día de hoy, chicos, vamos a hablar de algunos conceptos básicos de genética, ¿cierto? Pero para hablar de genética, pues es indiscutible resaltar y darle la importancia al padre de la genética, que es Gregorio Mendel. Gregorio Mendel es un señor que fue el que sentó las bases de la genética, fue el que dio ese soporte a lo que es la genética en la actualidad. Y lo hizo a través de las tres leyes, la primera, la segunda y la tercera ley de Mendel. Bien, pero cuando hablamos, como vamos a hablar de conceptos básicos de genética, primero vamos a aclarar un poco qué estudia la genética. La genética, primero, es una rama de la biología, que estudia las características hereditarias de una generación a otra. Es decir, cómo los padres le transfieren esas características a sus progenitores. Bien. Pero para que se dé, chicos, para que se dé esta transferencia, ¿cierto?, de información hereditaria, hay que tener en cuenta algo muy importante, y son unas moléculas. ¿Cuáles son? El ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es un ácido que se encuentra en el núcleo de la célula y que está constituido o está formado por azúcar desoxirribosa, ¿cierto? En su estructura, nucleótidos en su estructura. Y su función principal es la de transferir la información genética de los padres a sus hijos o a los descendientes. ¿Listo? Esto se da tanto en los vegetales como en los animales, tanto en células procariotas como en células eucariotas. El otro ácido nucleico es el ARN, el ácido ribonucleico. Este ácido es fundamental porque él participa en lo que es la síntesis de proteínas. Pero al estar hablando de los ácidos nucleicos, necesariamente necesitamos hablar de lo que es el genoma. El genoma es el conjunto de características, ¿cierto?, que se encuentran dentro de una célula. A eso se le llama genoma. Las características hereditarias, pero que se encuentran dentro de una célula. Y si tocamos el concepto de genoma, necesitamos hablar del código genético, ¿cierto? El código genético es una palabra relativamente nueva, ¿cierto? Estamos de las últimas décadas de esta parte del código genético. El código genético es el conjunto de características que entonces estamos hablando de aquí de lo que es el código genético, como es el conjunto, es un conjunto de características secuenciales, de nucleótidos, los cuales van a codificar una secuencia de un aminoácido o una proteína. Siempre eso está secuenciado. Ahora, chicos, cuando esta secuencia se altera, entonces necesitamos hablar de mutación. Entonces, una mutación, chicos, es un cambio, una alteración, ¿cierto?, que se da en esta secuencia que estamos hablando. Cuando esta secuencia se altera, entonces se producen las mutaciones. Chicos, la mayoría de las mutaciones se dan de forma esporádica o al azar o de forma natural.
teniendo en cuenta de que hay algunos agentes mutagénicos, hay algunos virus que generan cambio en la estructura del ADN, y también hay algún tipo de radiaciones que alteran esta secuencia, ¿cierto? Que ya había hablado en el código genético. Bien, pero cuando hablamos de mutaciones necesariamente necesitamos hablar de los cromosomas. Entonces, hablamos aquí de los cromosomas. Los cromosomas, los cromosomas, chicos, son estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula, y su función es la de transportar fragmentos largos de ¿qué? De ADN. Fragmentos largos de ADN. Cuando hablamos de fragmentos largos de ADN, entonces necesitamos hablar, aquí voy a colocar una palabra aquí clave, gen. Un gen es un fragmento de la estructura del ADN. Un fragmento de esa estructura del ADN se le llama gen. ¿Y qué tiene que tiene información, ¿cierto? Fenotípica de unas características particulares o genotípicas. Listo. Ahora, si hablamos de gen, ¿cierto? Entonces nos ubicamos aquí en lo que es la parte de los autosomas y de los cromosomas sexuales. ¿Por qué? Porque, chicos, la información para que pueda ser recibida tiene que darse a través de unos progenitores, ¿cierto? Y estos progenitores tienen esas características en unas células reproductivas, es decir, están hablando de óvulo y de espermatozoide, ¿cierto? Entonces, en estos óvulos y espermatozoides está esa información. Entonces, cuando hablamos de un autosoma, entonces estamos hablando de los cromosomas. Entonces, recuerden que la especie humana tenemos 46 cromosomas, ¿cierto? Que de esos 46 cromosomas, o 23 pares de cromosomas, 22 son somáticos. Entonces hablamos de cromosomas somáticos. Los cromosomas somáticos son los cromosomas de todo nuestro cuerpo, excepto, ¿cierto? Los cromosomas sexuales, ¿cierto? Los cromosomas sexuales, que aquí los tenemos, entonces hablamos de los cromosomas sexuales, que es un par de cromosomas. Entonces tenemos un par de cromosomas sexuales. Entonces, en el caso de la mujer, ese par de cromosomas sexual está constituido por un par de alelos que es XX. Y en el caso de los varones, ¿cierto? Este cromosoma sexual está formado por un cromosoma X y un cromosoma Y. Por eso quien determina el sexo es el hombre, ya se lo habíamos compartido antes en clase. Entonces ya hablamos de lo que son los autosomas y de lo que son los cromosomas sexuales. Ahora, los cromosomas se encuentran ubicados, entonces necesitamos hablar del locus. El locus es el lugar o el sitio donde se aloja un cromosoma, ¿cierto? Ahora, hemos dicho que estos cromosomas contienen información, ¿cierto? Es decir, fragmentos de ¿qué? De ADN. Pero si contienen fragmentos de ADN, entonces necesariamente debemos saber, chicos, algo muy importante. Hablar de estas dos palabras fundamentales en genética, que es nucleótido y nucleósido. Los dos son compuestos orgánicos. El nucleótido es un compuesto que está formado por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Mientras que el nucleósido es un compuesto que está formado por una base nitrogenada y un azúcar. Ahora, ¿qué sucede, chicos? Resulta de que los nucleósidos son los precursores ¿de quién? De los nucleótidos. Es decir, que un nucleósido es el que da la estructura de la base para que se formen los nucleótidos.
Y los nucleótidos, ¿por qué son importantes? Hombre, porque ellos son los que hacen parte de ¿qué? De la estructura del ADN. Son supremamente importantes. Claro, recuerden de que cuando hablamos de nucleótidos necesitamos hablar de las bases nitrogenadas. Entonces las bases nitrogenadas, tanto el ARN como el ADN presentan bases nitrogenadas. Vamos a recordar, en el ADN las bases nitrogenadas son la adenina, son la citosina, la guanina y la timina. Mientras que en el ARN, chicos, las bases nitrogenadas son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Se cambia por una base nitrogenada que es exclusiva del ácido ribonucleico, que es el uracilo. Ahora, esta base nitrogenada, chicos, se complementa. ¿De qué forma? Si el segmento, chicos, si el segmento es de ADN, repito, si el segmento es de ADN, un segmento de ADN, entonces se complementan así: adenina con timina y citosina con guanina. Pero si el segmento es de ARN, entonces se complementan así: adenina con uracilo y citosina con guanina. Bien, entonces aclarado esto, entonces vamos a hablar ahora aquí de lo que es en genética, el concepto de híbrido. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? El híbrido es un individuo, ya sea animal o vegetal, que resulta del cruce, ¿cierto? Que resulta del cruce de características genéticas de una raza pura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un híbrido, cuando tenemos una especie, por ejemplo, tenemos el burro y tenemos la yegua. Estos dos individuos se cruzan y sale un híbrido que es el mulo o la mula. Bien, vamos a ver qué otro concepto. Viene la palabra codón y anticodón. Entonces, un codón, cuando hablamos de un codón, entonces, cuando hablamos de un codón, hablamos de una serie secuencial, ¿cierto? De 3 nucleótidos, los cuales codifican un aminoácido específico. Entonces, la codificación específica de un aminoácido por 3 nucleótidos, a eso se le llama ¿qué? Codón. ¿Y qué es un anticodón? Un anticodón es la secuencia de 3 nucleótidos, ¿cierto? De 3 nucleótidos del ARN que codifican una... Bien, chicos, entonces decíamos que un codón es una secuencia de 3 nucleótidos, ¿cierto? Los cuales codifican un aminoácido específico. Mientras que un anticodón es una secuencia de 3 nucleótidos, los cuales codifican Decíamos entonces de que la secuencia de nucleótidos presentes en una molécula de ARN de transferencia, a eso se le llama ¿qué? Se le llama anticodón. ¿Listo, chicos? Bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que son gen dominante y gen recesivo.
¿cierto? Recuerden que los genes son segmentos de ADN. Entonces, cuando hablamos de dominante y de recesivo, entonces aquí tenemos que ver una característica. Por ejemplo, todos nosotros, tanto ustedes como yo, somos el resultado de genes dominantes y recesivos de nuestros padres. Entonces, los genes recesivos permiten o se dejan enmascarar. ¿Por quién? Por los genes dominantes. Un gen dominante nunca se deja superponer de otro gen, ¿cierto? Entonces, siempre estos se van a resaltar a los genes recesivos. Bien, el genotipo y el fenotipo. Cuando hablamos de fenotipo, el fenotipo son las características externas que nosotros podemos visualizar, ¿cierto? De un individuo o de una especie determinada. Entonces, dentro del fenotipo, entonces tenemos la estatura, ¿cierto? El grosor, el color, ¿cierto? Las facciones de un individuo. Y cuando hablamos del genotipo, estamos hablando de las características intrínsecas, ¿cierto? Que no se pueden percibir. ¿Por qué? Porque están dadas, ¿por qué? Por los alelos, por los genes, ¿cierto? Como están dadas por ellas, no se pueden observar, pero la persona sí puede manifestarla. Por ejemplo, el carácter, ¿cierto? El carácter es una manifestación. Mire que nosotros heredamos el carácter, a veces de la mamá, del papá, o a veces una mezcla de esos dos. Entonces, eso es lo que es fenotipo y genotipo. Entonces, estas son las que son observables y estas son intrínsecas que no se pueden observar. Entonces, ya hablamos de esto, lo que es codón, anticodón. Nos falta aquí hablar de homocigoto y heterocigoto. Entonces, cuando hablamos de homocigoto y heterocigoto, entonces, para esto recuerden que los genes, los alelos se ordenan siempre por un par. Los genes se dan por un par de alelos. Aquí hemos hablado de un par de alelos, que puede ser así, ¿cierto? Entonces, un alelo, sencillamente, un alelo es una estructura que contiene una información genética, ¿cierto? Una característica fenotípica de un individuo. Entonces, si ese par de alelos que contiene información fenotípica, ¿cierto? De un individuo, si son iguales, entonces aquí hablamos de un par de alelos que homocigoto. Estos alelos pueden ser alelos homocigotos recesivos o un par de alelos homocigotos dominantes. Entonces, mire, recesivos y dominantes. Cuando hablamos de heterocigoto, hombre, es cuando las características genéticas fenotípicas no son iguales, son diferentes, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un par de alelos heterocigotos. Recuerden que aquí cuando tengo un par de alelos, la característica que se va a mostrar va a ser la de el dominante. Bien, chicos, entonces de esta forma hemos dado unos conceptos básicos y fundamentales de genética. Les voy a colocar un taller para complementar esta parte de genética y unas preguntas tipo IFES, unas 5 o 7 preguntas tipo IFES de genética en el blog. Espero que les vaya muy bien. Recuerden que el viernes tenemos clase. Chao, hasta luego.